Y se encuentra nuestro compañero Waldir Domínguez frente a la penitenciaría o en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, porque Vilmar Neneco Acosta ya está recluido en la Penitenciaría Nacional. Waldir, ¿qué tal el ambiente por allí? Llegó Neneco sin ningún tipo de dificultades, no hubo inconvenientes para su ingreso, ya posterior a su presencia en la Fiscalía Antisecuestro. Efectivamente, Jorge, un saludo cordial para vos y para la audiencia de Red Guaraní. Y a las 10 horas aproximadamente, Vilmar Neneco Acosta ya llegó aquí en la penitenciaría de Tacumbú para estar recluido precisamente aquí en la cárcel. Estoy en compañía ya del director Luis Barreto para que nos explique cómo se va a estar manejando, director, internamente la gestión. Él está solo en una celda especial. Todos esos detalles, cómo se va a estar manejando internamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, efectivamente. Así como dijiste, a las 10 se registró su ingreso. En este caso, él pasa a ser el preso número 3980. En este caso, fue alojado frente a la oficina central de la Guardia, donde en el caso va a estar a cargo del personal de vigilancia, que es el oficial de guardia, el comandante de guardia, los dos porteros. O sea, en síntesis va a tener 24 horas de vigilancia este recluso. Eso es lo más importante y por motivos de seguridad, lo decía director. Sí, claro, sobre todas las cosas. Nosotros teníamos la información, en este caso de inteligencia de la policía también manejaba que él mismo podía eventualmente sufrir algún atentado contra su vida. Entonces, una responsabilidad nuestra sobre esa situación y debemos prever. Precisamente sobre ese punto, director, se hablaba de que algunos internos estuvo averiguando precisamente sobre su permanencia aquí y su ingreso inclusive aquí en la penitenciaría. ¿Qué información se maneja? Sí, eso es, ya hace un buen tiempo están algunos que otros mi gente de seguridad están manejando si dónde iba a estar alojado, cuándo vendría. Entonces todas esas cuestiones también en su momento uno debe valorar, porque como repito, nuevamente la seguridad y la responsabilidad es nuestra. Compañeros, el director, le ubicamos el retorno para que de repente ustedes tengan alguna consulta desde estudios. Le escucha, compañero. Bueno, don Barreto, para consultarle, estas informaciones que ustedes recibieron por parte de los guardias del penal, de supuestas amenazas contra Vilmar Acosta, ¿proviene de qué sector? ¿Qué grupo de internos es el que estuvo consultando por la presencia de Acosta en la cárcel? No, en este caso son, como ellos dicen, informantes o de repente vienen, internos que aparentemente no revisten gravedad del hecho punible, pero son informantes que manejan, preguntan. Entonces son situaciones que uno debe manejar y tener en cuenta. Entonces el personal está instruido para el efecto de traer toda la información posible. O sea que estos reclusos que estuvieron consultando por la presencia de Vilmar Acosta, en realidad son personas que posteriormente le podrían pasar el dato a otros internos o a otras personas. Claro, claro, se maneja siempre esa posibilidad. Algunos dicen, no, es mi conocido, yo jugaba fútbol con él, algunas otras cuestiones que siempre uno trata de disimular o camuflar lo que es la verdadera intención. Entonces uno tiene que estar previendo esa situación. Ahora, cuando hablan de que va a estar aislado del resto de la población, ¿significa que va a estar en una celda solo, no va a tener contacto con ningún otro interno o va a estar en algún pabellón en el que de todas maneras va a tener comunicación con otros reclusos? No. En este caso le tenemos nosotros una celda aparte, en forma personal, no comparte con ningún otro recluso, ya que está frente mismo a la oficina central de la Guardia. Ahora, de todas maneras, va a poder salir por el penal, caminar, va a tener un sitio en el cual pueda, no sé, digo, caminar por el sitio, distraerse, etcétera. No, por el momento no. Una cuestión de seguridad y en base a la información que manejamos, nosotros no podemos exponerle a esta situación. Bueno, él ya está en su celda, don director. Él ingresó, fue a sanidad. ¿Cuál fue el procedimiento una vez que ingresó al penal? Sí, se hizo el protocolo en este caso que reviste todo ingreso, en este caso la sanidad, le estuvo atendiendo al médico de guardia, el doctor Aguilera, después pasó ya a la sección de admisión, se le hace el sistema de fichaje, la toma fotográfica, huellas dactilares, el prontuario penal y en este caso ya está en la celda cual había mencionado. Director, estas medidas de seguridad que ustedes adoptaron, ¿fueron a instancia suya o vino la recomendación del juzgado? No, en este caso el juez lo que hace es ordenar la reclusión. En este caso la administración, la seguridad corre ya por responsabilidad de la autoridad del reclusorio. ¿Y ustedes tienen elementos o conocen información de algunas amenazas que ya se estén manejando contra Vilmar Neneco Acosta, director? Sí, eso se había manejado en su momento. Ya inclusive, como había dicho, gente de inteligencia de la Policía Nacional mismo también ya nos había facilitado esa información. Entonces nosotros no podemos desaprovechar esa información y sobre todas las cosas poner en peligro su vida.
Los más de 42 guardiacárceles que tienen ustedes ahí en el penal de Tacumbú, ¿son suficientes como para resguardar, o sea, como para mantener la seguridad en el lugar? Sí, al respecto ya se había solicitado el refuerzo pertinente. En este caso ya hemos conversado con los superiores y se comprometió en este caso en ir reforzando la seguridad. En este caso por eso es que le tenemos en ese lugar, ya que ahí hay 4 personales de seguridad monitoreando las 24 horas. Director, quiero volver a insistir sobre este punto porque me parece que Vilmar Acosta es una persona bastante importante en una estructura que, de acuerdo a lo que sospecha la Fiscalía, estamos hablando de una estructura criminal en la zona de Canindeyú, de acuerdo a la hipótesis fiscal. Entonces, podríamos hablar de una persona que maneja mucha e importante información. ¿Se va a hacer seguimiento o se hizo seguimiento a esas amenazas? Porque esas amenazas finalmente podrían derivar o podrían llegar a aquellas personas que estarían interesadas en algún tipo de daño que vaya a sufrir Neneco Acosta. Claro, en este caso nosotros no somos quienes van a jugar por los hechos punibles, para eso están las instancias o las instituciones pertinentes, pero la responsabilidad corre por nuestra cuenta. En el cargo, si tenemos ya sobre aviso el tema de las amenazas, inclusive también estuvo presente el abogado hablando con él, entonces nosotros no podemos exponerle ante esa situación. No, pregunto ahora si se investigó, digamos, esa amenaza de quién podía o de quién provenía, a más de los informantes que estuvieron consultando sobre la presencia de él, ¿dónde pudo haber estado el origen de esta amenaza o el origen de esta consulta de el ingreso de Acosta al penal? El origen sí desconocemos, no sabemos, pero no obstante siempre se manejan algunas que otras informaciones, como que está la gente ligada al narcotráfico, al grupo criminal, entonces no tenemos específicamente, provino de esta fuente o de esta gente, entonces uno tiene que manejar toda esa información. Gente que podría estar interesada en que Vilmar Acosta no mencione datos o detalles de lo que pasa en la zona de Canindeyú. ¿Cómo no te escuché? Podrían ser personas, como usted decía, personas presuntamente vinculadas al narcotráfico que están interesadas en que Vilmar Acosta no revele datos de lo que podría estar sucediendo en la zona de Canindeyú. Sí, claro. Podría ser una de las hipótesis. Atendiendo el caso, director, y todo lo que implica Vilmar Neneco Acosta, ¿no es como una piedra en sus zapatos usted como director del penal? ¿A qué voy? ¿Es suficiente la seguridad que puede dar el penal de Tacumbú por sus instalaciones y por sus recursos humanos como para tener a una persona de tamaña envergadura como es Vilmar Neneco Acosta, o usted recomendaría su traslado a otro sitio más seguro? En este caso se prevén todas las medidas de seguridad. En este caso ya tuvimos experiencia también en otras administraciones que ex policía fueron en este caso ordenados su reclusión y se tuvo que arbitrar ciertos mecanismos y con el tiempo se va solicitando al juez de la causa, había cuenta que existen ya amenazas o denuncias por escrito. En este caso solicita al juez competente a los efectos de que el mismo sea trasladado a otro lugar de reclusión y eso va a quedar al arbitrio del juez. Pero por de pronto usted garantiza plena seguridad. ¿No le incomoda la presencia de Vilmar Neneco Acosta allí en Tacumbú? No incomoda desde el punto de vista que nosotros en este caso ya previmos esa situación, está en conocimiento los superiores, entonces se arbitran las medidas de seguridad. Perfecto, muchas gracias, director, por su tiempo. Vamos, por favor. Muy bien, entonces de esta manera los detalles acerca de la permanencia de Vilmar Neneco Acosta aquí dentro de la penitenciaría de Tacumbú, compañeros. A ver, Waldir, una última consulta. En los alrededores de la penitenciaría en este momento no hay familiares de Pablo Medina o otras personas que pudieran estar o que hayan observado el ingreso o su ingreso a Tacumbú. Por lo menos en este mismo momento no aparece ninguna persona referente al caso, pero sí permanecen los guardias de seguridad, como ya les mencionaba, esta mañana también precisamente custodiando alrededor de lo que sería Tacumbú, Jorge. Muy bien, Waldir, muchas gracias, muy amable entonces desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en esto que guarda relación con estrictas medidas de seguridad para resguardar la integridad de Vilmar Acosta. Ha recibido amenazas, ustedes lo escucharon, de acuerdo a lo que decía Luis Barreto, director del penal. Estas amenazas podrían provenir incluso de personas ligadas al narcotráfico.